Abran su Biblia ahí en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Versículo 12, ¿están ahí? San Juan 8, 12. Dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos permite estar reunidos como tu iglesia para recibir el consejo, Señor, para recibir tu palabra, para seguir siendo edificados, Señor, en ese amor tuyo para con nosotros, Señor. Gracias porque nos atraes a ti, porque nos impulsas a buscarte, a seguir adelante esta carrera, Señor, a pesar de nuestras luchas, de nuestras dificultades, a pesar de nosotros mismos, Señor, de nuestra pecaminosidad, de nuestra que no somos fieles en nuestra infidelidad, Señor, pero aún tú sigues obrando, aún tú sigues impulsándonos y nos tienes aquí. Gracias te damos por esto, Señor, que sabemos que esa es tu obra y tú no nos dejas solos, Señor. Por eso te damos gracias y te damos a ti toda la gloria y la alabanza, porque tú eres el que haces posible todo esto, Señor. Y aquí estamos por tu gracia, por tu misericordia. Te damos muchas gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que nos des entendimiento, Señor, en lo que vamos a escuchar hoy. Ábrenos el entendimiento, pero también, Señor, nuestro corazón, que la palabra no se quede como conocimiento, sino que vaya al corazón y haga efecto en cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser mejor cada día, queremos, Señor, responder a ese llamado tuyo, que seamos luz en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hoy les voy a dar el número 2 de esta serie de los Yo Soy de Jesús, y el tema de hoy es Yo Soy la Luz del Mundo. Yo soy la luz del mundo. Vemos en los evangelios que a medida que Jesús se daba a conocer con todas las señales, milagros y que Él estaba haciendo en la tierra, vemos que la doctrina les impactaba, la doctrina que Jesús estaba predicando, y todo esto hacía que la gente empezara a tener a empezar a hacer comentarios sobre Jesús acerca de quién sería, y unos decían que verdaderamente este es el gran profeta, otros decían es el Mesías, es el Cristo, el que estaba prometido. Y ahí en el pueblo hubo división y algunos tenían una opinión, otros otra, pero todos estaban sorprendidos, pero más los fariseos y los escribas y todos los sacerdotes, por la fama que él iba ganando cada vez. Pero ellos estaban sorprendidos porque tenían un temor de que les afectara esto los intereses de ellos. Es decir, que ellos tenían el temor de que esto la gente se convirtiera al cristianismo, se saliera del judaísmo, de la religión que ellos tenían, y ellos iban a perder también postura en la postura que ellos estaban como líderes de la religión en ese tiempo. Y ellos tenían cierto temor, y por eso es que aunque muchos de ellos sabían que no era un impostor, sabían que no era un falso profeta, y también sabían que él venía de Dios, muchos sabían que venía de Dios, pero no lo querían recibir, no lo querían reconocer. De hecho, buscaban la forma de hacerlo caer, buscaban la manera de hacerlo caer en algún error o en alguna falla en cuanto a la ley, para poderlo acusar. Y lo vemos en el capítulo 7 de San Juan, todo el capítulo 7, donde habla todo esto. Y cuando pasamos al capítulo 8 de San Juan, vemos esta escena de la mujer adúltera. Y en los primeros versículos de esta escena dice
el Señor Jesús se fue al Monte de los Olivos a orar, y después en la mañana temprano vino al templo otra vez, y dice que vino al templo y él se sentó y les enseñaba al pueblo su doctrina. Y en ese momento es cuando llegan los fariseos y los escribas, trayendo a una mujer adúltera, se la ponen a los pies y le dicen: Señor, hemos encontrado a esta mujer adúltera en pleno acto de adulterio, y la ley de Moisés nos manda que estas mujeres sean apedreadas. ¿Qué nos dices tú? ¿Qué opinas tú? Y lo decían con una forma de encontrar algo con que acusarle, pero Jesús no les respondió, y él estaba con la cara inclinada, escribiendo en tierra, haciendo una escritura en tierra, y le volvieron a insistir, y entonces Jesús se levanta, nuestro Señor se levanta, levanta su cara y les dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. Y vemos esta escena que nadie le arrojó la piedra. Y precisamente en medio de esta escena es cuando él pronuncia el segundo yo soy. Y es lo que leímos hace un momento, San Juan 8:12, dice el Señor, dice otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús les estaba diciendo con esto que hasta ese momento el mundo estaba en tinieblas. Todos estaban en tinieblas, todos estaban tropezando, cayendo y completamente ciegos. Todas las personas, aún los religiosos, hasta ese momento, aún los que estaban en la religión, estaban ciegos. No podían ver la verdad por la ceguera de tanta tiniebla que hay en el mundo. Y eso sucedió. El Señor les estaba dando a entender eso, porque eso es lo que sucedió por el pecado. Se generalizó, y en el mundo están llenos de tinieblas. Es oscuridad, pura oscuridad. Entonces les estaba dando a entender esto. Pero ¿qué es la oscuridad? La oscuridad precisamente es donde no se ve nada, no puedes ver nada, y así está el mundo. Nosotros creemos que vemos, pero no vemos. No puedes ver en la oscuridad. Hay una alegoría que el filósofo Platón escribió, una alegoría de una cueva. Él dice en esa alegoría que escribió que en una cueva, adentro de esa cueva solamente hay no hay una realidad. Dice, es una pseudo realidad lo que hay en una cueva, una pseudo realidad. Si quiere uno ver realmente la realidad, tienes que huir de la cueva, tienes que salir de la cueva hacia afuera, donde está el sol, para que puedas entrar para que puedas inundarte en la realidad. Porque dando a entender que en la oscuridad no puedes ver, y en donde hay luz, ahí sí puedes ver. Y podemos mencionar puedes comentarles varias connotaciones en lo que es la luz. ¿Qué es la luz? Todos conocemos y sabemos diferenciar lo que es luz y lo que es oscuridad, pero realmente quiero profundizar un poquito en esto para que entendamos que lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, ¿verdad? Porque estamos viendo lo natural, pero también tenemos que llevarlo a lo espiritual. La luz, metafóricamente hablando, la luz es la verdad del Evangelio, es la palabra de Dios, es el Evangelio, simboliza las buenas nuevas, la luz. ¿Sí? Y la Biblia habla de la oscuridad, en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla de la oscuridad como la carencia de la verdad. O sea, la carencia de la verdad en el corazón de las personas. En otras palabras, la carencia de Dios en su corazón, la falta de Dios en el corazón de las personas. Eso lo menciona en muchas partes de la Biblia. O sea, se refiere a la condición de los hombres antes de la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay luz. Y vamos a Génesis capítulo 1. Cuando empieza Génesis, vamos al libro de Génesis, a leer unos versículos. Miren lo que dice aquí.
en los primeros versículos. Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Miren, cuando Dios creó los cielos y la tierra, esa tierra y los cielos cayeron en caos, cayeron en desorden por la caída de Satanás y sus ángeles. No dice propiamente en la escritura esto, pero está implícito en estos dos versículos. No dice propiamente, pero está implícito, porque el versículo 2 dice: y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo que estaba desordenada y vacía? ¿Cómo Dios va a crear algo desordenado y vacío? Dios no crea, porque Dios es un Dios de orden, Dios crea todo perfecto. Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 sucedió algo, y fue el caos, fue la caída de Satanás que descompuso todo. Pero como Dios vio que quedó todo desordenado y vacío, las tinieblas estaban sobre la... Dijo Dios en el versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios ordenó todo lo dañado, Dios restauró todo lo dañado con solo hablar. Todo lo que estaba dañado lo restauró, pero para restaurar todas las cosas, primero hizo la luz, porque todo estaba en tinieblas. Para restaurar todas las cosas, de ahí entonces viene hablando después toda la creación, cómo creó todas las otras cosas, pero para restaurar lo dañado, primero hizo la luz. Así que, hermanos, estando nosotros aquí en tinieblas en el mundo, por causa del pecado, necesitaba Dios mandar la luz. Era necesario que viniera la luz para disipar esta oscuridad que hay. Y vayan tantito a Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, primeros versículos, dice en el 4, vamos a hacer 4 y 5, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Miren, aquí está hablando el evangelista San Juan, está hablando de Jesús. En el capítulo 1 de San Juan habla el verbo se hizo carne, dice. El título que le pone al principio, los que escriben en la Biblia, el verbo se hizo carne, porque está hablando de Jesús. Y en este versículo que leímos dice que en él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no prevalecieron ante la luz de Jesús. Las tinieblas no prevalecen ante la luz de Cristo. Jesús disipa toda la tiniebla que hay en este mundo. Por eso vino Jesús. ¿Sí? Por eso vino Jesús. Porque el mundo entero está en tinieblas. Está en tinieblas desde la caída de Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, quedó otra vez en tinieblas. Dios creó, Dios restauró todo, pero cuando Adán y Eva pecaron, nuevamente cayó en tinieblas. Nuevamente se le dio autoridad al enemigo y cayó en tinieblas. Hay una... quiero leerles una anécdota porque quiero que se capte bien la diferencia de lo que significa luz y lo que significa oscuridad. O sea, la luz es algo tangente que podemos ver, ¿verdad? Y la oscuridad es intangente.
Es algo que no podemos medir propiamente por medición propia, por medidas propias. En cambio la luz sí. Entonces quiero leerles una anécdota. Dice la anécdota: un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a los alumnos con la siguiente pregunta. Dice: ¿Dios creó todo lo que existe? Y un alumno respondió valientemente: sí, Él creó todo lo que existe. ¿Dios realmente creó todo lo que existe?, preguntó nuevamente el maestro. Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió: si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El joven cayó frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber aprobado una vez más que la fe era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo: ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Claro que sí, fue la respuesta del profesor. El joven se paró y preguntó: profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? Claro que existe, ¿acaso no ha sentido frío? El muchacho respondió: en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío, en verdad, es la ausencia de calor. Y todo cuerpo u objeto puede ser estudiado, porque cuando posee o transmite energía, el calor es el que le da a ese cuerpo la energía que transmite. ¿Y existe la oscuridad?, continuó el estudiante. El profesor respondió: claro que existe. Y el estudiante respondió: la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de la luz. La luz podemos estudiarla, la oscuridad no. A través del prisma de Nichols podemos descomponer la luz blanca en varios colores y en sus diferentes longitudes de onda, pero la luz no. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Le preguntan. Con base a la cantidad de la luz que hay en ese espacio. Entonces la oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando no hay luz. Y finalmente el joven preguntó al profesor: señor, ¿el mal existe? El profesor respondió: como afirmé al inicio, vemos delitos sexuales, crímenes, violencias en todo el mundo. Esas cosas son del mal. Y el estudiante respondió: el mal no existe, señor. Por lo menos no existe por sí mismo. El mal es simplemente la ausencia del bien. Y cuando dice, igual que las otras cosas anteriores, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de todos los seres humanos. Es igual que cuando ocurre con el frío. El frío, cuando hay frío, es la ausencia de calor. Y cuando hay oscuridad, es la ausencia de la luz. Entonces el joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció silencio. Y el director de la universidad se dirigió al joven estudiante y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: Albert Einstein. Y esta es una realidad, hermanos. Es una realidad. Existe la maldad, existe la pecaminosidad en todo el mundo. Y esta es la realidad. Y esta pecaminosidad, esta maldad que hay en todo el mundo es la que representa la oscuridad que hay. Son las tinieblas que hay en todo este mundo. Y está en el corazón de todos los seres humanos. Y es precisamente la ausencia de Dios en el corazón de todos los seres humanos. Es la ausencia de Dios. Esto es lo que Jesús quería dejar ver en esta escena de la mujer adúltera. Esto es lo que Jesús quería dejar ver en esta escena que vimos de la mujer adúltera. Vayamos nuevamente a los versículos que leímos al inicio. San Juan 8:12 dice en ese versículo: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Primeramente, esto les hace ver a todos los que le acusaban, a los escribas y a los fariseos, que tanto ellos como la mujer, o tanto la mujer como ellos estaban en pecado. Él con esto les hace ver que tanto ella como ellos estaban en pecado. En otras palabras, tanto ella como ellos estaban en tinieblas, estaban en oscuridad. Por eso es que ninguno de ellos la apedreó, ninguno de ellos le tiró piedras. Cada uno fue acusado por su conciencia, cada uno de ellos fue acusado por su conciencia, sabiendo que eran pecadores también. Fueron soltando la piedra y se fueron retirando uno a uno, y todos se fueron. Jesús era el único que la podía condenar, pero él tampoco la condenó. Él tampoco la condenó, sino que la perdonó, así como a ti y a mí. Y él le pregunta: ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y eso es lo que sucedió con nosotros. Eso es lo que sucedió. Nadie de nosotros podemos condenar a otro, nadie de nosotros podemos acusar a otro. El único que puede, es santo y limpio, es Jesús. Pero Él, por su amor y su misericordia, por su bondad que tiene, que su corazón perdonador, siempre te va a dar la oportunidad y te va a decir: vete y no peques más. ¿Sí? Veamos lo que dice San Juan capítulo 3 y versículo 17. San Juan 3, 17. Miren lo que el Señor dice aquí. Son palabras directamente de Jesús. Él mismo está hablando aquí. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué palabras maravillosas del Señor Jesús, ¿verdad? Qué hermosas palabras llenas de gracia, porque Él no quiere que la gente se pierda, quiere que todos se arrepientan. Qué palabras de amor y de misericordia del Señor aquí. Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y esto nos lo muestra en todos los evangelios del Señor Jesús. Esto es lo maravilloso de esta confesión de Jesús, hermanos. Yo soy la luz del mundo. Esto es lo maravilloso. Esta es nuestra gran bendición, y para todos aquellos que escuchen el mensaje, esta es la gran bendición que todos tenemos, esa gran oportunidad de que la luz llegue a nuestro corazón. El Señor mismo, en el Evangelio de Juan, ahí dice también en el capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Está hablando ahí en el Evangelio de San Juan que Cristo venía para alumbrar a todo el mundo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que viene a disipar todas las tinieblas, toda la oscuridad en la que vivimos en este mundo. Él vino precisamente para eso, para salvarnos. ¿Sí? Y por eso nosotros, tú y yo, estamos aquí. Porque Él nos ha traído hacia Él. Miren, vamos a ver otra vez los versículos que iniciamos leyendo. San Juan 8:12 dice, San Juan 8:12, y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilloso esas palabras, porque nos hablan de tres cosas importantes. Nos hablan de tres cosas importantes. Ahí nos dice primeramente, número uno, que el que me sigue. Número dos, no andará en tinieblas. Y número tres, tendrá la luz
de la vida. Tres cosas importantes nos dice el Señor ahí. ¿Quién es el que le sigue, hermano? Tú eres el que le sigues, aquí estás, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos los que seguimos al Señor. Tú y yo somos los que seguimos al Señor. Y todos aquellos que escuchan el mensaje y quieren seguirle, tenemos que tomar una actitud diferente a la que tenemos en el mundo. Porque en el mundo estamos en tinieblas, como ya les comenté, como ya lo entendimos. Pero Jesús vino para traernos luz y para que podamos ver, como cantábamos hace un momento, para que podamos ver la gloria de Dios. Pero necesitamos seguir a Jesús. Y tú y yo estamos aquí porque estamos siguiendo a Jesús, pero seguir a Jesús cuesta un precio. O sea, no, por eso es que no todos siguen a Jesús. Por eso es que mucha gente no quiere seguir a Jesús. Los que les comenté ahorita, los religiosos, no querían porque ellos les importaban más sus intereses. Ellos reconocían que Él venía de Dios y sabían por la enseñanza, por todo lo que hacía, que no era cualquier persona, pero no lo querían reconocer y no lo quisieron reconocer. Y mucha gente no lo quiere reconocer porque ve más por sus intereses. O sea, le importan más sus intereses terrenales. Están tan cegados que no pueden ver el destello de luz que está enviando Dios a través de un hermano, a través de un tríptico, a un folleto, a través de un mensaje, a través de la predicación. Están cegados, pero necesitamos seguir a Jesús para poder tener esa luz. Lucas capítulo 9, versículo 23, no es tan fácil como les decía, pero si tú sigues a Jesús vas a tener esa luz. Es Lucas capítulo 9, versículo 23. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense que estas son palabras de Jesús nuevamente. Son directamente palabras de la boca de Jesús. Él les estaba hablando en ese momento y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjense, tres cosas les dice. Niéguese a sí mismo primeramente. Niéguese, o sea, ¿qué significa esto? ¿Qué implica negarse? Negarse a tus deseos, negarse a lo que a ti te agrada, nada más a tus intereses, negarse incluso a tu propia persona, a tu carácter, a tu temperamento, a negarse a tu forma de ser. O sea, tienes que hacer un cambio. Ahora, Dios lo hace, pero tienes que negarte tú. Tienes que negarte, porque muchas veces la carne quiere salir. O sea, estamos en Cristo, somos cristianos, estamos en la iglesia, pero sale la carne muy seguido. O sea, sale tu otro yo, tu vieja naturaleza. Aflora, hay gente que muy seguido aflora la naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es negarte. O sea, tú sabes que eso está mal y ya no lo tienes que hacer. No es que estás orando y estoy orando para que Dios lo quite. Tú lo tienes que hacer. Quítese de vosotros toda gritería, maledicencia, enojo, ira. Dice Efesios, quítese de vosotros. O sea, no dice, ora a Dios para que yo te lo quite, no. Quítelo. Si ya sabes que eso está mal, quítalo. Eso significa esto, hermano, negarse. Estoy hablando para los que estamos aquí en la iglesia. Para la gente que apenas quiere conocer al Señor, pues simplemente se arrepienta y Dios le da la habilidad. El Espíritu Santo obra y Dios le da la habilidad de poder vencer eso que está estorbando. Pero es necesario negarnos primeramente, negarnos a nosotros mismos, y luego dice, tome su cruz cada día, su cruz, no la cruz de Cristo, Él ya la cargó. La cruz tuya, la cruz mía, son nuestras aflicciones, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras adversidades, y ahí va implícita problemas económicos, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de los que sea, problemas entre personas y muchas cosas que tenemos que luchar hasta nosotros contra nosotros mismos.
Entonces, esa es la cruz que vas a estar cargando. El vituperio por el Evangelio, cuando empezamos en Cristo, que te empiezan a decir, a burlarse de ti, que porque te cambiaste, porque defraudaste tu religión, y que eres un aleluya, que eres un hermano, que eres un, como dicen, muchas cosas que te dicen. Esas son cosas que tenemos que aguantar y por un tiempo, pero ya después va quitando todo eso, pero vienen más y más. Entonces esa es la cruz que tienes que pagar, que tienes que cargar. Por eso dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, porque cada día tenemos dificultades, cada día tenemos luchas, cada día tenemos problemas. Tú tienes que afrontarlos con la ayuda de Dios. Dice el número 3, dice, y sígame. Seguir a Jesús es estar siempre al pendiente de todo lo que Él nos está dando. La palabra, la predicación, las enseñanzas, el momento de oración, estar siempre en comunión con Él. Eso significa seguir a Jesús, no solamente venir a la iglesia el domingo y ya, sino seguirlo es estar en tu casa en oración, leyendo la Biblia, estar conociéndolo, intimando con Él. Eso es seguir a Jesús. Entonces implica muchas cosas. Por eso es que la gente no quiere, pero nosotros como ya estamos en este caminar, necesitamos entender qué significa seguir a Jesús. Y esto lo dice este versículo de Lucas 9:23. Por eso es que no es tan fácil. Por eso es que muchos no quieren, porque va en contra de nuestra propia naturaleza y va en contra del mundo y en contra del reino de las tinieblas. O sea, no es tan fácil. Entonces, cuando dice el Señor, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan. Pero muchos han malinterpretado ese versículo y dicen que es para ser violentos y ser agresivos y guerrear. Eso no es guerrear. La guerra no es de nosotros, la guerra es del Señor. Y eso lo hemos enseñado en los estudios. La guerra no es de nosotros. Cuando dice ese versículo es porque dice que seamos osados. La palabra original es osado, ser osados. La palabra original que viene ahí, nomás que lo tradujeron como violento, pero es osado. Osado quiere decir que seas aventado, que seas decisivo, que no lo pienses, que actúes para el reino de Dios. O sea, es para orar, para leer, para buscar a Dios, para compartir el Evangelio, para las cosas que son del reino de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos entonces pues tomar esa cruz, seguir al Señor. En San Juan capítulo 3, versículo 19. Hay gente que no la va a recibir. Hay gente que aunque les estén compartiendo, aunque estén escuchando el mensaje, no la van a recibir. No la van a querer abrazar la salvación. Miren lo que dice este versículo, San Juan 3, versículo 19. Versículo 19, ¿ya están ahí? Y 20, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas que andan en tinieblas, que andan en mucha maldad, la verdad, es bien difícil que se acerquen a la luz. Hay muchos que sí van a ser salvos, pero hay muchos que no aborrecen la luz, no quieren porque sus obras son malas y saben que sus obras van a ser reprendidas. Entonces mucha gente no se quiere acercar por eso, ¿verdad? Pero Dios tiene, así como lo hizo con esta mujer, que era una mujer adúltera y que en la ley había establecido que ellas eran muertas a pedradas. Él la perdonó y le dice, y yo te condeno, vete y no peques más. O sea, esa bondad, esa misericordia, esa gracia de Jesús es por siempre. Él es así.
Entonces cualquier persona que se acerca, aunque sea de pecado que sea, lo más pecaminoso que sea, tiene la oportunidad de alcanzar salvación. Pero aquellos que se rehusan, y pues tal vez llegue la luz y quiera entrar y no la van a dejar entrar, porque es lo que acabamos de leer. Este versículo nos dice que esa es la condenación que reciben, porque la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí? Aman más las tinieblas, aman más la maldad, aman más en eso que la luz. Pero dice el versículo 21, más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando tú y yo practicamos la verdad, entonces venimos a la luz, venimos a Jesús, venimos a estar en su presencia, venimos al culto, al templo, a adorarle, venimos a la Biblia, a leer la Biblia, venimos a tener ese tiempo devocional orando, estar con el Señor un tiempo, y estamos expuestos a la luz. Dice, ¿para qué? Dice, para que sus obras son hechas en Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si tú traes pecado, si tú traes maldad, si tú estás haciendo algo mal ahí, tú te vas a confrontar con la luz, con Cristo, y entonces Él te va a limpiar. Si tú le pides perdón, Él te va a limpiar. Y entonces las obras que tú manifiestes se van a manifestar obras limpias, porque van a estar expuestas a la luz. Y eso es lo que debe suceder con cada uno de nosotros. Entonces, número uno, eso es lo que dice ese versículo, el que le sigue. Y número dos dice, no andará en tinieblas. No andará en tinieblas, ¿por qué? Porque ya vamos a caminar bajo la luz de Jesús. ¿Sí? Ya no vamos a estar en la oscuridad como estábamos tropezando, cayendo, andábamos ciegos a pintas, pero ya no vamos a estar así porque tenemos la luz de Jesús. Y si tú te expones a la luz cada día, tú no vas a tropezar, tú vas a estar siempre caminando bien. Dice en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Nosotros que estábamos antes en tinieblas, nosotros que estábamos en oscuridad, ciegos, pues practicábamos el pecado, lo practicábamos. Ahora no significa que hoy lo practicamos, hoy no lo practicamos, aunque todavía pecamos, no lo practicamos, porque una cosa es practicarlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es futbolista profesional y una cosa es el que sepa jugar fútbol. Tú sabes jugar fútbol, puedes pegar a la pelota, puedes tirar gol, puedes correr, puedes saber las reglas y puedes jugar fútbol, sabes jugar fútbol, pero no lo practicas. Tú no eres futbolista profesionista. Los profesionistas lo practican casi todos los días, tienen que entrenar. Entonces así es en el pecado. Antes lo practicábamos. Juan dice en su primera carta, dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, la persona que anda así es del diablo, está en tinieblas, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció, esa es la parte que me gusta, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Vino Jesús a deshacer toda obra del diablo. Entonces, Jesús ha llegado a la luz y Él disipa toda esa maldad, y nosotros ya no practicamos el pecado. Repito, no significa que no pequemos, porque aún podemos pecar. A veces pecamos en una forma que no nos damos cuenta, o a veces hay gente que se desconecta de Dios y sí empieza a pecar ya deliberadamente. Pero hay que tener cuidado de no llegar a ese punto. Tenemos que cuidar de pecar cada vez menos, y necesitamos para eso exponernos a la luz de Jesús. Necesitamos estar expuestos a la luz. Primera de Pedro 2:9 nos habla de la posición en la que hoy nos ha puesto el Señor. Por su gracia, por su misericordia.
Bendito sea el nombre de Jesús. Miren lo que dice aquí, 1 de Pedro 2:9. ¿Ya están ahí? Mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y nos traerá a su luz admirable. Aleluya. Qué maravilloso es este pasaje. Cuando tú ves esto y lo entiendes, dices, ay Señor, gracias Señor, porque estaba perdido, estaba ciego, estaba en tinieblas y tú me trasladaste esa oscuridad a tu luz admirable. A tu luz admirable. El Señor ha hecho posible eso, solamente por su sacrificio, solamente por esa cruz, por esa muerte en esa cruz. Él ha hecho posible eso, por su sangre que ha derramado en esa cruz. Él ha lavado nuestros pecados y nos ha trasladado de esas tinieblas a su luz admirable. Es algo maravilloso, hermano. Esto es algo maravilloso que nos debe de llenar de gozo el corazón. Y número 3 dice que en ese versículo que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros seguimos a Jesús, ya no estamos en tinieblas, hoy tenemos la luz de la vida. Tenemos la luz de la vida, tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu de Dios. Cuando uno nace de nuevo, cuando tú y yo hemos venido a Jesús, hemos nacido de nuevo y ha venido su Espíritu, el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y esa es la luz que se está guiando en el caminar. Dice en lo que habíamos leído de Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Vayan a Mateo capítulo 5, 14. Mateo 5, 14. Nosotros tenemos la luz porque Jesús vino a nosotros. Entonces tenemos que actuar diferente, tenemos que ser diferentes y tenemos que irradiar esa luz. Dice en ese versículo de Mateo 5, 14, el Señor Jesús también aquí hablando dice, vosotros sois la luz del mundo. Fíjese qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Qué privilegio es este que te da el Señor. Siendo que Él es la luz del mundo. Ahora te dice a ti y a mí, ustedes son la luz del mundo. Aleluya. ¿No les da gozo? Siendo Él la luz que viene a iluminar este mundo que estaba en tinieblas. Y ahora te dice a ti, tú eres la luz del mundo. Tú y tú y tú, cada uno de los que estamos aquí. Que seamos la luz del mundo, porque Él está en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz y tenemos que iluminar. Cuando dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque una ciudad que está en la punta de una montaña, ¿cómo se esconde? Ahí todo el mundo la ve. Tu luz se tiene que ver por todo el mundo. Tu luz se tiene que ver en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que tú estés. La luz de Cristo se tiene que ver donde sea, porque tú eres luz. Tú y yo somos luz. El Señor nos ha dado ese privilegio. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque estamos representando al Señor aquí en la tierra. Él es Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, el que vino a salvar el mundo, el Cordero Santo. Él es la luz del mundo, pero hoy te dice a ti también y a mí, tú eres la luz del mundo. Y si tú y yo somos la luz del mundo, tenemos que funcionar como esa luz, tenemos que iluminar donde quiera que tú estés. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Él viene a nuestro corazón, la luz de Cristo está en ti, está en tu vida, y tú tienes que irradiar esa luz en donde quiera que tú estés. Principalmente en tu casa. Principalmente en tu casa. Tienes que disipar toda tiniebla que hay en tu casa. ¿Por qué muchos no se convierten de tu casa? ¿Por qué los demás no quieren venir a ti? Pregúntate por qué no quieren las demás personas acercarse. O tus vecinos.
realmente si eres luz, estás siendo luz. Porque muchas veces como cristianos la gente nunca va a ver las cosas buenas que hay en ti. La gente nunca va a ver lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Ellos van a ver lo malo, ellos van a ver todas las tachas. Entonces, por eso es que como cristianos tenemos que cuidarnos mucho el testimonio, porque la gente te va a estar viendo si realmente cambiaste. Entonces, si tú eres luz, tú tienes que ser luz en donde quiera. Y si tus vecinos no se han convertido, porque a lo mejor ni te llevas bien con ellos, a lo mejor ni les hablas, a lo mejor estás dando mal testimonio, entonces no eres luz, no estás siendo luz. En tu trabajo igual, en la escuela, los jóvenes, donde quieran, en la casa, con tu familia, tenemos que ser luz. Y por último quiero compartirles ya unas palabras a todos nosotros que somos luz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Es un consejo que el apóstol Pablo les da a los tesalonicenses, pero es un consejo para nosotros como iglesia, porque tú y yo somos luz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 8. Versículo 4 al 8. ¿Están ahí? Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, o sea, tú y yo no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pero fíjense lo que dice el primer versículo que leímos. Dice que para que aquel día os sorprenda como al ladrón. Si saben que Jesús viene como ladrón, la segunda venida por su iglesia, Él va a venir nomás de repente, no va a haber un aviso. Él viene en un momento u otro, cualquier momento puede venir. Y si tú no estás cumpliendo con esto de ser luz, tal vez no te lleve, tal vez no te vayas en ese vuelo. Por eso dice, para que aquel día no nos sorprenda. Imagínate si viene hoy en la noche, nos vamos con el Señor, si se irán todos, nos iremos. Si Él viniera ahorita en este momento, o si viniera en la noche, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Por eso nos dice, porque tú y yo ya no estamos en tinieblas, o sea, ya no estamos en oscuridad, porque la luz de Cristo vino en nuestro corazón. No estamos en tinieblas para que no nos sorprenda aquel día como el ladrón, dice. Porque todos vosotros, dice, sois hijos de luz y del día. No somos ya de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, dice, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense, aquí el apóstol está hablando de nuestra condición, que tenemos que estar preparados, porque nosotros ya pertenecemos a la luz, somos del día. Tenemos que vestirnos con la coraza de justicia, con la fe, con el amor, con el cinturón de la verdad, con el yelmo de la salvación, con el apresto del Evangelio, que es el calzado, con todo eso que habla Efesios también, capítulo 6, de la armadura del cristiano. Tenemos que vestirnos. Y no significa que hagas una oración y que digas: me pongo la coraza, me pongo el yelmo, me pongo la espada, el escudo, el nombre de Jesús, amén, y ya te vas, según tú ya te la pusiste. Esa es una oración que hacen algunos creyendo que se están protegiendo. Eso es una mentira, porque eso no es algo mágico, es algo que tú tienes que tener puesto, pero es algo espiritual. Hablando del cinturón, es que tú vivas en verdad, eso significa la verdad. Hablando del escudo, eso significa que tú tienes que tener una fe en lo que estás leyendo, en lo que estás
escuchando de la palabra, que tú le crees a Dios, porque si no le crees, pues tú estás chiquito. Y todo eso, si tú dudas de realmente eres hijo de Dios, pues no estás puesto, no tienes el yelmo, el casco. Y así cada parte de la armadura significa algo. La espada, que es la Biblia, que es la palabra. Si tú no lees la Biblia, no tienes todos los días ese tiempo con Dios, pues entonces no tienes esa espada bien preparada, pues no tienes puesta esa armadura, aunque tú hagas una oración y que según tú te pones todo. Esa es una mentira de algunos cristianos que están creyendo, están mal. No es una oración mágica, es algo que debemos de tener. Nosotros tenemos que vestirnos con todo eso, pero que la vivamos, que tengamos esa vida que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que tú estés despierto, que no estés como los que duermen, que estés alerta, que estés preparado, que seas sobrio, que te vistas con esa coraza, coraza de justicia, con la fe, que te vistas con el cinturón de la verdad, con el yelmo de la salvación, que tú estés preparado. En otras palabras, eso es lo que habla estos versículos. O sea, que tú y yo, que somos hijos de luz, ya tenemos que estar preparados, porque el Señor va a venir en cualquier momento. Filipenses capítulo 2, ya para terminar, otras palabras también para nosotros que somos luz. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Versículo 12. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Qué maravillosa esa palabra. Tú y yo somos como luminares, como luces que resplandecen en todo el mundo que está en tinieblas. Imagínate las imágenes que pasan en internet de arriba del satélite, cómo se ve la Tierra, todo el planeta, y cómo se ve oscuro todo, pero solamente se ven lucecitas en donde hay mucha luz, en los lugares más luminosos, es donde se ve puras lucecitas. Imagínate así, ver toda la oscuridad y nada más que te veas tú y todos nosotros ahí. O sea, que se vean los cristianos que realmente tienen la luz de Cristo, pero realmente que cumplamos con todo esto que está diciendo el apóstol Pablo en Tesalonicenses y aquí en Filipenses, que realmente nosotros podamos reflejar esa luz, porque a eso vino Jesús. Vino a traer luz al mundo, vino a traer luz a tu corazón, a mi corazón, y hoy somos hijos de luz. Y por lo tanto Él nos llama también: vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con ese mandamiento, con ese mandato del Señor, que seamos luz y no tinieblas. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú sigues hablando en nuestro corazón, Señor, porque tú trajiste esa luz admirable, esa luz maravillosa a este mundo por medio de tu Hijo, por medio de Jesucristo, y ha sido iluminado, Señor, porque ha sido transformado el mundo a través de que Jesús vino, ha cambiado la historia, ha cambiado la moral, ha cambiado muchas cosas para muchos, Señor. Sabemos que hay muchos que no te han reconocido y aún siguen en tinieblas, pero hay muchos hijos tuyos, hay muchos que te han reconocido. Tú has cambiado nuestra vida, Señor. Por eso te damos muchas gracias, Señor, pero aún, Señor, nos falta mucho. Reconocemos que no estamos siendo esa luz que tú quieres que seamos. Reconocemos que te hemos fallado, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos porque no compartimos el Evangelio, o porque nos mostramos pues a veces en una forma incorrecta, Señor, al mundo, y no damos testimonio de que somos luz.
Padre, y a veces en vez de acercarnos nos alejamos, Señor. Te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia, nos levantes porque queremos ser la luz, queremos, Señor, resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa, como dice tu palabra, y queremos, Señor, que otros puedan conocerte, que otros puedan venir a la luz, Señor, para que sean libres, para que sean libertados de la esclavitud y de la ceguera que hay espiritual, Señor, que cada uno tiene, Señor. Padre, así como nos has abierto nuestros ojos, ábrele los ojos a todos, Señor, a todos los que están alrededor nuestro, a nuestras familias, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a los que faltan, Señor, a nuestros hermanos y parientes, y todos los que faltan, Señor, los que están alrededor nuestro, que puedan abrir sus ojos, que puedan ver la luz de Cristo y que sean salvos, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos a ti. Toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. Amén y amén. Amén.